Son 9 de la mañana con 19. Sí, que no te estaba escuchando, disculpa. Correcto, son 9 de la mañana con 19. Bueno, ojo con el tema del facilito, Quique, que el común de la gente no sabe que el facilito es facilito. Ingresen en el Google y pongan facilito Sinermin. Estoy refiriéndome a los transportistas. Yo sé que para una ama de casa eso es medio complicado, para un señor es medio complicado. Pero para los transportistas ingresen a el Google, facilito Osinermin, que es una página de Osinermin en donde le van a dar los precios de los lugares en donde está más cómodo el diésel, porque esto es parte elemental del costo de transporte para los transportistas que son nuestros principales radioescuchas. 9 de la mañana con 20, Quique, ¿en qué va el tema del caso del Frontón? Porque este es el caso, hasta donde yo recuerdo, doctor Sergio Tejada, este es el caso más largo de la historia penal en el Perú, que tiene visos políticos, que tiene visos ideológicos, que se habla de seguridad del Estado, de terrorismo, de lo que ustedes quieran. Pero ¿hay algún caso, doctor Tapia, que sea de más larga data en el Poder Judicial? ¿Cómo está? Buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación y saludos a través tuyo a tus radioescuchas. Bueno, el caso del Frontón es un caso que revive, supervive como un muñeco porfiado, ¿no? Se levanta, se esquiva y se levanta, porque es el modo como ha seguido la acción político-terrorista de Sendero Luminoso con sus cómplices. Y hoy día estamos en una etapa doble. Una que se juega en la Corte Interamericana y otra que está en los tribunales penales del Perú. Pero en ambas hay vasos de comunicación, ¿no? ¿Qué ha sucedido? Y como tema tenemos un precedente a fines de los 90 e inicios de los 2000, como muchos se acordarán. En la época de Fujimori se expulsó del Tribunal Constitucional a 3 vocales, a 3 miembros: Aguirre Roca, Rey Terry y Reboredo Marzano. Adelia Reboredo Marzano, ¿no? Se hizo un caso, el Estado defendió su posición, ellos respondieron y fueron repuestos en sus cargos, indemnizándolos, etc. En el caso de Delia Reboredo, ella hace un expediente aparte ante la Corte Interamericana en el año 2001, alegando de que está siendo perseguida políticamente en la persona de su esposo, el abogado... Ya, pero para que a la gente le quede claro, sí, porque no todo el mundo lo sabe, ¿de qué año es el caso del Frontón? ¿Los hechos se suceden en qué año? En el año 86, pero el paralelo con esta del Tribunal Constitucional, que ha habido un caso, es muy importante. Ella alega que se está haciendo una persecución política a ella a través de los bienes de su esposo. El famoso Pampic era una empresa de su esposo. Entonces, la Corte Interamericana le da unas medidas provisionales de protección al esposo. Y de repente la Corte se las revoca, porque dice, hemos revisado el tema y esto no está correspondiendo al caso Tribunal Constitucional. Porque el señor puede tener una fábrica, puede tener juicios, inclusive había perdido arbitrajes, que no son jueces que pone el Estado. Entonces, esto no configura una persecución política. Y le suspendieron las medidas provisionales. En el caso del Frontón, no se ha establecido el mismo camino. Primero, ya, lo que pasa, espere, doctor, disculpe, pero yo creo que usted está equivocando en algo. El común de la gente no tiene idea de lo que usted está hablando. Ya. O sea, pues usted tiene que, lo primero que le pregunté es ubicar a la gente cuál es el caso del Frontón, sí, en qué estadio está, ¿no es cierto? Porque la gente tiene que entender el por qué un caso que pasa en la década del 80, año 86, ha perdurado en el tiempo 30 años. Son 31 años y va a cumplir 32 años. O sea, en 32 años ya se tendría que saber quién es el culpable o quién es el inocente de cualquier juicio penal. Pero acá no. Como usted dice, revive, va y viene. Entonces es importante que la gente sepa que esto tiene 36 años. Que esto lo han hecho vivir y lo han hecho sobrevivir por una intención política, seguro, porque evidentemente yo no creo que el Poder Judicial no quiera dictaminar. Y cuando ha dictaminado lo han revivido y lo han mandado a la Corte.
hasta que ha llegado un estadio en donde se ha metido en un problema la actual situación del TC. Por eso le pedía que me cuente qué ha pasado en los últimos 3 años y cómo llegamos hasta una situación de conflicto, porque usted habla de 2 vías, ¿no? La vía judicial interna del Perú, ¿no es cierto? Y la vía judicial externa, que es la Corte Interamericana. ¿Qué tiene que ver en esta la tercera vía del TC? ¿O el TC se ha upado a cualquiera de las otras 2 vías? Sí, es lo que ha sucedido. En primer lugar, el caso del Frontón ha sido conocido y sentenciado 7 veces ya, absolviendo a los marinos. Sin embargo, esos procesos se anulan, se vuelven a revivir por acciones que hacen los ONGs. 2 veces se vio en el fuero militar. Hay 2 habeas corpus que dicen que no es lesa humanidad. Hay archivamientos, hay investigaciones que se han producido en fiscalía y se han archivado. Y se vuelve a insistir, y hoy día hay 3 casos que se han unido en uno solo, y estamos en la 27 sesión de la audiencia penal, y todavía el fiscal no termina de ofrecer qué pruebas tiene, porque no hay pruebas que puedan merituar un proceso penal correcto. Entonces, el tema es mantener abierta una investigación, mantener abierta la sospecha, que es el término adecuado, para redituar en otras instancias, como en la Corte Interamericana. Entonces, ahí la expresión es acertada, se ha aupado 4 miembros del Tribunal Constitucional, que toman un caso sentenciado 5 años antes por otra composición del Tribunal Constitucional, por otras personas. Sentenciado al respecto del propio caso del Frontón. Por un habeas corpus presentado por 24 de los 34 procesados y que habían ganado el habeas corpus. Los comandos. Los infantes de Marina. Infantes de Marina. Así es. Habían ganado el habeas corpus. ¿Qué decía, qué solicitaba ese habeas corpus? El habeas corpus solicitaba de que el tema no podía ser considerado lesa humanidad, por 2 grandes razones. Primera razón, porque lo que hubo fue un combate entre gente armada de Sendero Luminoso y la Marina, que fue a sofocar un motín con rehenes. Algo parecido el a Chavillo. Para la gente que entienda, es el islote que ustedes ven en la playa. Ahí antes había una cárcel. Digo esto, doctor, aunque le parezca ocioso a usted, pero le aseguro, o sea, yo puedo apostar y le gano a Sergio Tapia, que el 70% de la gente en Lima no sabe dónde queda el Frontón. Sí. Pueden pensar inclusive que es un muro grande. Mira lo que le estoy diciendo. Claro. Sí. ¿Por qué? Porque de saque nomás los votantes, el 30% tienen menos de 30 años. Y esto acaeció hace pues 32 años. Entonces, lo interrumpí. Prosiga. Estos señores piden un habeas corpus y se lo conceden. Se lo concede el Tribunal Constitucional en base a un habeas corpus previo que ya otro había ganado. Eso había ganado en el Poder Judicial. Es bueno saber que cuando uno gana en el Poder Judicial ya no va al Tribunal Constitucional, ¿no? Entonces, el primer habeas corpus de Teodorico Bernabé se gana en el Poder Judicial, no es lesa humanidad. El segundo habeas corpus va hasta el Tribunal Constitucional y también se gana. Pasan 5 años y una nueva composición de miembros del Tribunal Constitucional, 4 de 7 de ellos, haciendo mayoría, deciden cambiar la sentencia de la noche a la mañana, sin citarme a mí como abogado, sin hacer ninguna audiencia, nada. De la noche a la mañana salió colgado en la página web que la sentencia le eliminaban todas las frases lesa humanidad. Esto era contra actas que habían hecho los otros 3 miembros. Ante esto nosotros denunciamos, de acuerdo al artículo 99 de la Constitución, que dice que los grandes funcionarios del Estado, si no respetan la Constitución, se les denuncia ante el Congreso, que es la denuncia constitucional, y presentamos nuestra denuncia. ¿Qué hacen ellos? Van a la Corte Interamericana y, sin crear un caso, porque era un tema entre ellos y el Congreso, sin crear un caso, se prenden del caso del Frontón del año 86, que es un problema de terroristas con la Marina, y ellos, que es un problema entre el Congreso y 4 miembros del tribunal, obtienen una resolución para que se archive la investigación del Congreso. Con lo cual, las consecuencias son 3 inmediatas. Primero, el Tribunal Constitucional puede dictar sentencia sin abrir un caso, lo cual es una imposibilidad jurídica, es una negación de su propio estatuto. Segundo,
la Corte Interamericana de Derechos Humanos puede modificar nuestra Constitución. Ya no existe realmente. Porque si la Constitución dice que el señor, no sé, Miranda, Blume Fortini, Sardón, Ferrero, cualquiera de las opciones actuales, puede ser denunciado constitucional en el Congreso por Philip Butters. Claro. Cualquier ciudadano puede denunciar. Cualquier quispe o mamani que está de moda puede ir y decir: yo creo que este juez, y por si acaso un juez supremo también, este juez ha hecho una barbaridad conmigo, atenta contra mis derechos constitucionales, y yo le hago una acusación constitucional y le presento mi papelito, me lo firmo, de repente está mal redactado. El Congreso puede acceder si accede, lo puede llamar y lo convoca el señor, porque además el Congreso está entre sus facultades. Cualquier caso, mire lo que le estoy diciendo, no solamente un tema de una acusación constitucional contra un funcionario del rango de un superjuez. Cualquier caso de interés público, y el Congreso me llama y yo tengo que ir. Entonces, lo que le dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos al Congreso peruano es: tú no puedes ni revisar, ni acusar, ni aceptar una acusación contra un juez. Es decir, se surre la Constitución del Perú. Siguiendo tu argumento más profundo, ya le negó a todos los ciudadanos del Perú acusar a cualquier autoridad. Porque basta que un ciudadano puede denunciar al presidente de la República, a cualquier vocal supremo, a cualquier ministro, a cualquier miembro del tribunal, un solo ciudadano. Es lo más democrático que hay. Vamos a ponernos en el caso. No creo que sea tirado los pelos, ¿no? Que el TC diga mañana que el indulto a Fujimori es sano, sagrado, sacrosanto, o que se le ocurre. ¿Se le ocurre? Así como no hubo caso en ese caso y dieron una opinión. Bueno, porque ahorita la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dicho que en el Perú las instancias jurisdiccionales peruanas tienen que ver si es que el caso de Fujimori está bien dado, ¿cierto? Entonces vamos a decir que del TC se le ocurre de buenas a primeras y sí está bien dado, cumple con todas las normas, bien indultado, viva Fujimori, somos todos naranjas. Es decir, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, todas las organizaciones de izquierda, todos los deudos de los terroristas, no van a poder ir al Congreso a denunciarlos. Ya no podríamos. ¿Por qué? Porque la Corte Interamericana les ha blindado a los del TC y hacer cualquier barbaridad, a favor o en contra de la derecha e izquierda, porque digamos las cosas claras, esto es un tema al fin y al cabo ideológico, porque si fuera judicial, habrían 2 o 3 casos, 10 casos, 20 casos más, con 32 años en el Poder Judicial o en el TC. ¿Qué otro caso en el TC tiene 32 años? Ninguno, ni tampoco es que se haya reabierto para cambiar una sentencia, porque eso lo prohíbe la Constitución. Entonces, tenemos que... Las consecuencias de esto es, primero, el habeas corpus, que es el modelo del proceso para defender la libertad del ciudadano, ha sido masacrado por la Corte Interamericana, en nombre de los derechos humanos. Segundo, el ciudadano que denuncia ante el Congreso a cualquier autoridad que comete infracción a la Constitución, y es un derecho que no existe, en nombre de los derechos humanos por la Corte Interamericana. Tercero, la Corte, ¿qué remedios hay frente a esto? El Congreso le han quitado una de las 3 atribuciones que tiene. Da leyes, nombra funcionarios e investiga. Ya no puede investigar. Porque si no puede investigar al tribunal, ya no puede investigar a nadie. Pues. Bueno, ahí está. 9:32, pausa, regresamos, viene Judy Rodríguez. Después de esto de acá, no solamente es importante para los señores que develaron el motín de los penales, es importante por un montón de personas que considera que puede haber una autoridad abusiva. Porque claro, cuando la autoridad abusiva es para quien a ti te cae mal, qué bien que abuse. Pero como te toque a ti el abuso... 9:33, pausa, regresamos. Ya regresamos con Philip Butters en Exitosa. La fiebre papilonera. ¡Quería me emborracharé. Papilón. El camaleón. La invasión papilonera que se apodera de toda Sudamérica. Papilón. Para poder olvidarte. Papilón. Corazoncito, ya no tengo fe. En cada concierto, miles y miles se vacilan y disfrutan del ritmo contagiante de Papilón. Pues sirena. Contáctenos
porque los políticos a los que elegimos no solo eran ladrones, sino eran ineficientes. Más del 50% de los presos peruanos están bajo prisión preventiva, pero ellos no son ni millonarios ni políticos. Eso es lo que debieron resolver. Y en vez de hacer eso se tiraron la plata. Hasta nuestros sistemas de control estaban diseñados para que la corrupción florezca. De lunes a viernes de 10 a 12 y ahora también los sábados de 9 de la mañana a 12 del mediodía nos encontramos aquí en Exitosa, la radio del Perú. No se lo pierdan. Entre los pantanos y médanos de Cayanca, Cusupe y Darán, hasta llegar al Océano Pacífico, entre Cañas Bravas, Carrizos, Sauces, Chilcos, Totoras y Grama Salada, se levanta la ciudad de Moncefú, conocida en el mundo entero por su arte, sus tradiciones, su gente y su exquisita comida. Yo soy de Moncefú. Lambayeque, Chiclayo, Moncefú son del Perú. Exitosa por su gente. Moncefú, exitosa, te informa con la verdad. Bendita tierra. Avance informativo en Exitosa. Hoy a partir de las 10 de la mañana con Nicolás Lúcar en Exitosa. ¿El silencio de Barata salvará a políticos peruanos? El abogado de Jorge Barata pidió que la justicia brasileña suspenda el envío de servidores de Odebrecht al Perú por incumplir, según señala, con el acuerdo de colaboración. ¿Crees que fracasó la huelga magisterial? El dirigente del SUTE, Pedro Castillo, no pudo convocar a maestros del interior del país para acatar la medida de lucha, a diferencia de la protesta ejercida por los maestros el año pasado. Brasil o Uruguay, las opciones latinoamericanas a llevarse la Copa de Rusia 2018. Además, el análisis de lo que dijo en líneas generales el ahora técnico libre Ricardo Gareca. Estoy más a las 10 de la mañana con Nicolás Lúcar en Exitosa. Participa en el programa, llama y comenta en las redes sociales 9:36. Suscríbete a nuestro canal en YouTube. Exitosa Noticias. Llega para superarlo todo, para hacer una revolución en la cumbia. Agua Azul. Sus grandes músicos y potentes voces hacen el mejor estilo musical. En lo profundo de mi alma tengo un sitio guardado para ti. Agua Azul y su gran delantera, liderados por Lucho Paz. Sufriendo estoy desde el día en que te Hacen de tus eventos los más espectaculares. Pero siempre me engañaste. Agua Azul. Contáctanos. Exitosa ya está en Movistar TV, Claro TV. Exitosa te informa con la verdad. En el Perú, en tu ciudad y en todas partes donde hay cumbia y alegría, suena todo el día Caribeña. Buenas, te saludan tus amigos acompañantes de las mañanas, el Pibe y el Shushu. Y recuerda que siempre que te pregunten qué radio escuchas, tú tienes que responder, ¿la Caribeña? ¡Sí suena! ¡Sí suena! Continuamos con Philip Butters en Exitosa. A ver, son 9 de la mañana con 39. ¿En qué va a quedar esto? O sea, ¿hasta cuándo van a ser enjuiciados
¿no es cierto?, los marinos que develaron un motín. A diferencia con lo que el común de la gente sí sabe, todo el mundo sabe dónde quedaba la embajada de Japón. Eso fue televisado. Y sabe lo que pasó con los comandos Chavín de Huántar. Al común de la gente les queda clarísimo el apoyo a los comandos Chavín de Huántar, ese es multitudinario. Pero en esa época también se televisó el develamiento de los penales, no tan cerca, porque se televisaba desde la costa. Recordemos que el frontón es un islote. ¿En qué va a quedar esto? O sea, ¿qué cuerpo resiste 32 años de juicio? Eso no es atentatorio contra los derechos humanos. En la propia Carta de los Derechos Humanos Mundiales y la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos no considera que tienen derechos la gente que es enjuiciada, porque mucha gente dice que hay la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad. Perdón, eso quiere decir que vas a perseguir per seculo a seculorum, no sé, pues a Galtieri, a Pinochet, a Fujimori o quien sea. Estás partiendo de la premisa que es un miserable que merece ser perseguido para siempre. Pero, ¿y si una persona es inocente, también tiene que ser perseguida para siempre? Bueno, de esa manera se han prostituido los derechos humanos desde una visión ideológica. Los derechos humanos no fueron consagrados en tratados internacionales, reconociendo, porque no hace otra cosa que reconocer derechos que, aunque no existieran esos tratados, un ser humano los tendría. El derecho a la vida, el derecho a la libertad, están amparados por su constitución y por sus leyes en cada estado. Por eso este sistema internacional de derechos humanos es complementario, es coadyuvante, así se define. Por lo tanto, no es admisible que una corte sentada en Costa Rica con jueces extranjeros puedan decidir con respecto a la soberanía o a la constitución del Estado peruano o de cualquier otro Estado, cosas que no son aceptables. En segundo lugar, parecería que esta interpretación ideologizada de los derechos humanos niega los derechos humanos a quienes son enemigos de los que han padecido en algún momento una situación vinculándose a actividades terroristas. Que hayan sido sentenciados o no, pero han sido vinculados a una actividad terrorista, y por eso es que en la isla del Frontón se tuvieron en el año 83, a 3 años del inicio de las actividades terroristas en el Perú, que empezaron en el 80, se tuvo que adecuar la isla del Frontón para poner a todos los presos por terrorismo de todo el país en una cárcel segura para que no se escaparan. Ya había habido en el año 82 la toma de toda la ciudad de Ayacucho, la ciudad de Huamanga, para sacar a todos los presos por terrorismo y los presos comunes. O sea, los terroristas habían tomado una ciudad para eso. Entonces, ante esa situación es que el gobierno de Belaúnde habilita el Frontón como una cárcel especial para acusados por terrorismo. Esa cárcel la Marina nunca la cuidó. La Marina fue llamada a último minuto porque los presos del año 83 al año 86 no dejaban entrar al INPE ni a la policía. Se habían adueñado de la isla. Habían modificado los pabellones. Parece ser que por la documentación que se ha encontrado, que ahí funcionaba el Estado Mayor de Sendero Luminoso para realizar actividades terroristas en Lima o otros lugares del Perú. Como hoy día los delincuentes comunes en la cárcel no programan y planifican delitos desde celulares, eso se sabe. De la misma manera los terroristas lo hacían en la isla del Frontón. En esa época hubo rehenes, porque yo me pongo en el pellejo, en la embajada de Japón, para que todo el mundo lo entienda, y por eso lo estoy tratando de traslapar y entender así. Habían rehenes. Pero si no hubieran habido rehenes, y el presidente de la República, se llame como se llame, ordena a los MiGs bombardear, ¿dónde está el delito? Sí, delito no ha habido. Porque no, pero por eso digo... hay 2 casos en la Corte Interamericana. No habría delito. La ley peruana, el presidente de la República es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas y él ordena que se cumpla la ley. Señores, ustedes, en el caso del Frontón, sí habían 3. O sea, en el caso de la Embajada de Japón había un montón de rehenes. En la casa del Frontón habían 3 rehenes. Por eso es que mandan a la Marina de Guerra, ¿no es cierto? Porque quien cuidaba supuestamente los locales en esa época era la Guardia Republicana. Así es. ¿Correcto? Porque había policía, PIP, o sea, Guardia Civil, PIP y Guardia Republicana. Pero ante la gravedad de los hechos y el acuartelamiento de los senderistas y la información que se tenía, que habían hecho pues una fortín ahí, con túneles y con cazabobos y cosas así,
mandan a la Marina. ¿Y la Marina logra o no logra salvarle la vida a esos 3 rehenes? Primero, la información la da uno mismo de los presos que se escapa. Se escapa todo cortado, y bañado en sangre. Dice, nos están matando a los que no queremos luchar. Y él informa de todo lo que hay. Y dice, cuando entre la policía, si entran 50 policías, habrán 50 fusiles más. Si entran 100, habrán 100 fusiles más. Porque todo está preparado para recibir a la policía en un laberinto que se ha hecho al interior, modificando toda la estructura del edificio. Entonces, ante eso, se repara, se reflexiona, dice, mejor que entre una fuerza mejor preparada como es la Fuerza Armada. Entonces, la Marina le toca, por razones de que ser una isla, le toca transportarse al personal hasta allá. Ahí la Marina lo que hace es, durante todo el día 18 de junio y parte de la mañana del 19, pedir mediante parlantes que se rindan, que entreguen a los 3 policías que tenían de rehenes. No se sabía que ya habían matado a uno. Van parlamentarios, jueces, una comisión de paz que existía en esa época, a rogarles, era el doctor Ebusquiza, ¿no? A rogarles que se rindan. No quisieron. Entonces empieza la recuperación del penal a través del uso de la fuerza. En el primer movimiento que hace la Marina caen 2 muertos. La Marina tuvo 3 muertos y 20 heridos graves. Hasta ahora algunos sin poder haberse recuperado de las heridas que tuvieron, porque les cayeron balas en la cabeza, etc. Y luego, cuando llega el momento de la rendición final, de 34 de los presos, en realidad 29 de los presos, porque otros salieron días después. Si hubiese habido una intención de matar indiscriminadamente, hubieran podido matar a los que salieron después de los huecos, pero estaban ocultados 2 o 3 días después del operativo. A todos se les salvó la vida, al rendido se les salvó la vida, se les respetó la vida. Ahora, ¿cuál es el tema acá? Siempre en toda victoria de las Fuerzas Armadas frente a Sendero, todos sus jefes y personal ha sido enjuiciado por derechos humanos. Acuérdate del general Noel, del general Guamán. Todos los generales que en Ayacucho hicieron victoria frente a Sendero han sido enjuiciados y están muertos. Recordemos que en esa época ellos tenían una agrupación que se llamaba los Abogados Democráticos, ¿no es cierto? Marta Guatay la conducía. Marta Guatay en ese época estaba libre. Ahora se llama el Movadef. Correcto. Yo en el juicio de Frontón me siento delante de 13 abogados del Movadef que me miran e intervienen en el juicio. Y ahora, evidentemente, tienen el apoyo de una serie de ONGs, hay que decirlo claramente, y de medios de comunicación. 9 de la mañana con 47, vámonos a la pausa, regresamos. Quique, ya viene Lucar. Philip Butters en Exitosa. Hoy que me encuentro lejos, quiero dedicarte esta canción con todo mi amor. En la gran cordillera de los Andes sobresale una pujante ciudad, Cerro de Pasco, considerada la capital minera del Perú. Atesora en sus entrañas ricos yacimientos de plata, cobre, zinc y plomo. Chaupimarca, Yanacancha y Simón Bolívar conforman esta altiplánica ciudad real. Cerro de Pasco, exitosa por su gente. Cerro de Pasco, exitosa, te informa con la verdad. Continuamos con Philip Butters en Exitosa. Si ustedes se fijan, el doctor Tapia no me ha, no sé si sabido responder o no tiene idea de lo que va a pasar. Porque, ¿en qué va a terminar esto? ¿O algún día va a terminar? Estos señores morirán enjuiciados. La idea es corretear a Tello, corretear a Gianpietri, perseguir a Alan García, a Mantilla lo perseguirían, pero habría que revivirlo y sería bueno revivirlo para volverlo a matar y seguirlo y canearlo. O sea, esta es la guerra interminable, como dijo Abimael Guzmán, ¿no? Sí.
Este es un recodo en el camino. Esta gente que sirve a los intereses, hay que decirlo claramente, sirve a los intereses del terrorismo en el Perú, van a enjuiciarlos para siempre. O sea, esto no va a acabar nunca. Es lo que aspiran ellos. Lo dicen. Hemos impuesto el concepto de lesa humanidad, queremos a la Corte Interamericana que la manejamos como queramos, para impedir que estos casos se extingan y siempre hayan casos abiertos. Es que ellos hicieron un descubrimiento. Descubrieron que el Poder Judicial es un poder. Y con eso doblegan al Poder Ejecutivo, al Congreso y a las Fuerzas Armadas. Y a cualquier persona. Porque tú como padre de familia, también ante el Poder Judicial puedes perder tus derechos de pater familia para la educación de tus hijos, como está pasando hoy día. Y además se han apropiado del concepto de derechos humanos. Sí. Y parece que la gente, bueno, hay muchísima gente que nunca ha leído la Declaración Universal de Derechos Humanos y lo que simplemente creen que los derechos humanos son los derechos de los terrucos. Lo han reducido a eso. El militar no tiene ningún derecho, y los terrucos tienen cualquier derecho que inventan o los que hay que interpretan. Por ejemplo, en el caso de la Corte Interamericana hubieron 2 casos frontón. El caso Neira Alegría y otros, que yo lo llevé, y solamente hubo indemnización, pero la Corte estaba convencida que no se habían producido delitos, por lo tanto no ordenó juicio a los marinos. Y después reabrieron un caso distinto y ahí obtuvieron el mandato de hacer juicios por 2 terroristas, Durán y Ugarte. Muchas veces se dice, sin mucha verdad, que el atentado en Tarata en el año 92-93 fue el primer atentado en Lima. Mentira. Durán y Ugarte, que son los beneficiados por una sentencia de la Corte Interamericana, estaban en el frontón porque en el año 82 se habían dedicado durante una semana a volar todos los locales de Girón de la Unión, porque estaban presos. Entonces, ha habido atentados en Lima desde el inicio de las acciones terroristas de Sendero Luminoso. Para que la gente lo entienda, es como ahorita hemos estado hablando, doctor, de los casos horribles de las mujeres quemadas y Viagra o de Juana Pacheco, me parece que se apellida. Es como que ahora existiese una organización de defensores de los derechos de los feminicidas y de los quemamujeres. ¿A alguien le haría sentido que existiera un grupo de abogados que se dedicase a defender los derechos de Hualpa, el que ha comprado la gasolina para quemar a Ivy Ágreda? ¿A usted qué le parecería, señor, señora, que existiera también ese mismo grupo de abogados ahorita parado en el Poder Judicial defendiendo los derechos de Schneider, Terrones, Estela Terrones, que ha quemado a la señora Pacheco? Eso es lo que hacían los terrucos, pero en masa. Claro. Porque cuando tú compras dinamita y la mezclas con el ANFO y la pones en Villa El Salvador, no solamente quieres quemar a una Ivy, quieres matar a todas las Ivys del barrio y de paso a los niños, a los abuelos y a los ancianos. Y si tú tomas a una persona que se puede llamar María Elena Ivy Moyano y la tomas y la balea frente a sus hijos y tomas sus restos y le pones cartucho de dinamita para que queden en el aire, ¿eso genera estupor o no? No hacían lo mismo de manera organizada, no también mataban, acuchillaban, destazaban en las alturas del Perú, en los sitios más inhóspitos del Perú, arrasaban con poblaciones enteras y obligaban al papá a matar al hijo, no le quitaban al papá al hijo. Eso fue Sendero Luminoso. Cuando yo les digo que hay alguien que puede estar defendiendo los derechos humanos de esto, saldría hoy en televisión y los tendríamos entrevistando a todos. No. Sin embargo, sí habían los abogados democráticos que se dedicaban a defender a estos terrucos. Con la diferencia de que en el caso, por ejemplo, de estos que queman a sus novias o a las mujeres que las acosan, ¿no? Es una motivación pasional que tienen pues un problema de una inversión de valores en su esquema mental. Pero en el caso de Sendero Luminoso, ellos formaban, educaban gente para ser delincuentes. Organizaban. ¿No? Los de Sendero Luminoso son delincuentes ideológicamente motivados. Hacían escuela de formación de delincuentes, desde chiquitos.
No, pero perdón, pero no solamente hacían escuela de formación de delincuentes. Entre las cosas que estos señores hacían y del vamos a decir, del entrenamiento ideológico, que es el obvio, por eso a Ismael Guzmán le decían champú, pues en la Universidad de Huamanga, porque te lavaban la cabeza, entrenaban cómo matar. ¿O ustedes creen que no entrenaban cómo poner un cartucho de dinamita? ¿O ustedes creen que no entrenaban cómo meter un balazo? ¿Por qué había, y dicen que siempre había una mujer que daba el repaso y te metía un balazo en la cabeza? Eso se entrena, estos tipos se entrenaban para hacer el mal. ¿Ustedes creen que no tienen un croquis de una comisaría en Ayacucho para entrar a la comisaría y agarrar a dinamitazos y hacer escapar a gente? Por supuesto. ¿Acaso el MRTA no tenía un croquis del Congreso con Lori Berenson y con todos estos gallos para tomar el Congreso? Planificaban. Lo que pasa es que a nosotros nos genera un gran estupor el asalto a la joyería en el Jockey Plaza, ¿no es cierto? Porque hay cámaras. Pero si en esa época hubieran habido cámaras, hubiéramos grabado cómo ponían el coche bomba al frente de Petroperú, señor, al frente del Saga donde usted compra, del Toto donde usted compra, el Plaza Vea donde usted compra. Porque en esa época no había el video, ahora sí tenemos. Imagínense un grupo de gente poniendo una bomba ahí, hoy. Atroz. Con estas ideologías que relativizan todo y que todo lo replantean, el colmo es lo que se ha llegado en España, ¿no? Que en un concurso de belleza de mujeres se elija a un hombre como el más bella. Bueno. Esto es la peor discriminación contra la mujer. Porque se supone que llegaron a las finales las mujeres seleccionadas de un gran número mayor. Y se elige a un hombre como la mujer más bella. Es la peor discriminación que hay contra la mujer. Bueno. Porque los delitos de ayer son los derechos de hoy. Pero sin irme a ese tema, ¿no? La diferencia con lo que está pasando hoy es que tenemos videos. Hoy está clarísimo cuando un tipo va y le quema el cuerpo a una mujer y genera pues un estupor. Imagínense que hubiéramos tenido el video de cómo ajustician, según ellos, porque ellos ajusticiaban. Ajusticiaban a Marilena Moyano. Claro, no respetaron ni la integridad del cadáver. Ni el cadáver. Ya estaba muerta y la dinamitaron el cadáver. Mientras que hoy día reclaman a sus muertos para ponerlos en un mausoleo en Comas. Los derechos de ellos, que eran delitos, se presentan hoy día como derechos. Yo pregunto, ¿qué pasaría ahorita y de una manera, vamos a decir, extraña, subrepticia, hoy por la noche, alguien decide dinamitar su mausoleo de Comas? Lo dinamitan. No dejan piedra sobre piedra. No sé quién será. Bueno, por lo menos hay una orden de demolición que ha dado el alcalde. No se cumple. Olvídese la orden de demolición. Se dinamita. Apareció dinamitado. ¿Generaría estupor? Pregunto, ¿generaría estupor? Ellos harían bulla. Pregunto, ¿y los hijos de Marilena Moyano no vieron cómo a su mamá muerta le morían un petardo y la dinamitaban? Bueno. ¿Dónde están las organizaciones de derechos humanos que han velado por los hijos de Marilena Moyano que el día de hoy están en España? Eso no es el interés de ellos. No, ahí sí no hay juicio perpetuo. No. ¿Quién mató a Marilena Moyano? O a Vega Llona, que fue el jefe de los marinos en el frontón. Lo mataron de un balazo en la nuca en Bolivia. 2 años después. ¿Esa es la justicia? No, pues, entonces, estamos nosotros viviendo con esto de Sendero Luminoso, con esto de el Movadef y con los lentejeros, una nueva oleada ideológica política. Y tiene aliados fabulosos en la gente que tiene un odio pero alucinante para con Alan García y para con Fujimori. Y esa misma gente es la que le besó la mano a Fujimori cuando Fujimori fue presidente y los que hacían cola en los cócteles para que Alan García los ayude en sus lobbies. Porque cuando menos los de Movadef, ¿no es cierto?, dan la cara. Y van y los 13 se presentan frente a Sergio Tapia, Crespo que murió y tal, ¿no? Dan la cara. Fajardo, perdón, ¿quién es el que ha muerto? Crespo o Fajardo, no quiero ser... Fajardo, mil disculpas a la familia de los Crespo. Entonces, hay mucha gente subrepticia que levanta esto, y que levanta esto, y que levanta esto, que su odio contra Gianpietri lo puede todo. Y que atacan a los comandos Chavín de Huántar y que viven de esto, porque si no, ¿cómo algo puede ser tema después de 32 años?
Nadie puede decir que no se ha hecho justicia. Se han sido enjuiciados, no sé, pues 8 veces. Gracias. O sea, no te gusta el resultado, lo revivo. Gracias. No te gusta el resultado y lo revivo. Entonces... Es una justicia a pedido, a la talla de ellos. Esto va a ser interminable. Doctor Tejada, ha sido usted muy amable como siempre. Son 9 de la mañana con 59. Quique Bravo Prado, ¿quién viene luego de la pausa? Viene Nicolás Lucar acá, justo me estaba conversando sobre el asunto este del frontón. Estamos acá con este tema y seguiremos en Exitosa hablando sobre este tema desde las diversas aristas, Philip. Viene Nicolás Lucar luego de la pausa. Y probablemente también hable de lo de Gareca, ¿no? Gareca, reitero, el día de ayer nos ha dicho una verdad calata. Por primera vez Gareca da una conferencia de prensa donde dice la verdad. No dimos la talla, no estuvimos a la altura de las expectativas, es decir, de lo que se espera, ¿correcto? Perú es un equipo sin gol, lo ha vuelto a decir. Lo de Paolo alteró muchas de las cosas que se habían planificado. Ha dicho claramente, Quique, que esto, lo que ha pasado, no debe verse desde la euforia. La euforia es lo que lo vean los hinchas, los chiquillos, los millennials. Porque esto ha sido un accidente en el desorden y el caos del fútbol peruano. Toma mientras Oviedo. Lo que yo dije es cierto. Gareca ha dicho claramente que a él lo han buscado para renovar y que él lo está pensando. Él ya sabe que la federación quiere, él no sabe si quiere, tal es así que Gareca ha venido como persona educada a su conferencia de prensa y en la misma noche se regresó. Y no se está pampeando. Ha dicho la verdad, que no hay plan, que el fútbol peruano es un caos, que los equipos, que los empresarios que manejan el fútbol peruano lo han hecho mal. Y que Oviedo, un buen romance, lo quiere utilizar para limpiarse la cara. Reitero, el señor Gareca no va a ser de Pomalca Fútbol Club ni Don Tumán. Y ni Paolo, ni Jefferson, ni Cueva juegan para Oviedo Fútbol Club. Juegan para el Perú. Así que el señor Oviedo, que se preocupe por sus juicios y no te limpie la cara con Gareca. Así declaró. 10 de la mañana con 1 minuto. Pausa, regresamos.